Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar presentes en este solemne acto en el que la Secretaría de Cultura y la Sinfónica de San Luis Potosí le rendimos un merecidísimo homenaje en este primer aniversario luctuoso del maestro José Miramontes, director fundador de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. El maestro Miramontes nació aquí en la capital potosina, pero con fuertes lazos con Real de 14, también con la Sierra de San Miguelito, por otras razones, y él se fue a estudiar a la Ciudad de México después de completar estudios en San Luis. Estuvo en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, para después partir rumbo a la Unión Soviética para estudiar en el Conservatorio de Leningrado. Curiosamente, él conoció esta ciudad con dos nombres, primero Leningrado durante la era soviética, y ya en el 91 cambió a San Petersburgo, o volvió a su nombre original. El maestro Miramontes terminó sus estudios de posgrado en esta gran institución y decidió regresar a su patria, regresó a su tierra natal para dar lo que había aprendido. Él fue director y fundador del coro de la Escuela Estatal de Música, que se integrará al concierto más tarde, y también director de la Orquesta Julián Carrillo, Sinfónica Juvenil Julián Carrillo, y todos esos esfuerzos lo llevaron a ser convocado para fundar la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, con músicos potosinos y también con músicos soviéticos, más bien músicos rusos, exsoviéticos, que vinieron a reforzar, que vinieron a poner su talento y sus conocimientos al servicio de la música de San Luis Potosí. Pues bien, este sentido homenaje lo comenzamos con una obra favorita del maestro, el Vals de la suite número 2 de jazz de Dmitri Shostakovich. Gracias.
sería imposible destacar todo lo que hizo el maestro Miramontes durante 25 años de dirección artística de la Sinfónica de San Luis Potosí, pero vamos a resaltar algunas cuantas durante este concierto. Él fue gran promotor de otro potosino ilustre, de Julián Carrillo, y de él tocamos esta tarde ya, tocamos la Sinfonía número 1, primera sinfonía, que tiene un estilo bastante romántico, clásico. Van a encontrar parecidos, la conocen muchos de ustedes, pero quienes no, van a encontrar parecidos con Brahms. Julián Carrillo fue a estudiar a Alemania, becado por Porfirio Díaz, a quien le dedica esta sinfonía. No le digan a mucha gente que todavía no toma el valor de Porfirio Díaz, pero bueno, fue a estudiar a Alemania y esta era la música que se estilaba entre los clásicos románticos. Muchas gracias.
Estimado público, tendremos un breve intermedio